Vuelta, Alan. Y bueno, tenemos a nuestro primer invitado, Adrián Filinich. Él es conductor de televisión y locutor de radio también. ¿Cómo estás, Adrián? De todo. Qué linda presentación. Gracias. ¿Cómo Bien. te va? Bien, ¿y ¿Bien? vos? ¿Se escucha bien? Tiene una voz Qué lindo. tremenda. Me escucho raro. Increíble la voz del locutor. ¿Cómo andan? Adrián. ¿Bien? Inexpertos. Ahora que llegaste vos estamos excelentes. Eso, muy bien, muy bien. Más o menos nos va a conducir él el programa. Con la experiencia que tiene, nos contabas que tu primer programa de radio, ¿cuándo fue? 1989, el Día del Amigo, me invitaron unos Sos amigos. todo lo contrario a nosotros. Vos serías un experto más que. Bueno, Claro, pero ¿no? estudié, me especialicé en esto, estudié periodismo más adelante, me recibí en TEA. Recomiendo si alguno tiene Yo estudié un año de periodismo en TEA. Bien. Sí, pero bueno. periodismo general. Sí, periodismo general. Y al final, bueno, no me gustó mucho. Me gustó estudiarla, Bien. pero no me veía trabajando de eso. Claro, claro. Y bueno, las vueltas de la vida, ahora tengo una radio, ¿no? Mirá. Pero bueno. Un programa. Para claro, la radio sí, nos sí, faltan sí. un par de miles ¿No era el dueño? Perdón, me Yo equivoqué. dije ese, uy, compró la radio, no me enteré. ¿Qué pasó? No, todavía no se sabe. Bien. Ahora, Adrián, yo te quiero preguntar. Sí. Vos sos un tipo, ya sabemos, con experiencia. Tu primera incursión en la radio fue en el año 89. Yo por ejemplo nací en el 96. 7 años Ah, después bien, vos hiciste tu bien. primer programa. Bien. ¿Cómo vos siempre tuviste esta vocación? ¿La fuiste encontrando? Viste que hoy en día la vocación es difícil de encontrar. Ni yo todavía puedo decir tengo mi vocación definida. ¿Vos ya desde chico tenías esa vocación o la encontraste? Sí, es una excelente pregunta. Hay una vocación muy grande a comunicar, a expresarse, a transmitir. Dentro de esa vocación, porque también soy profe de inglés, dentro de esa vocación hay diferentes profesiones, ¿no? Entonces ahí fui encontrando la profesión de periodista, mucho tiempo también dedicado a escribir, o sea que no es solamente la voz, o sea, tenés que hacerte la idea de la noticia en la cabeza y una vez que la tenés escrita, después la podés leer, decir, La decís. recitar. Para mí fueron las dos cosas, la vocación de transmitir, comunicar, expresar, sentir y las profesiones después, ¿no? Porque empecé con empecé con periodismo. Ya, mira, Se te ya me mezclan las pierdo. cosas que 45 estudiaste. años, 45 años. Es no. más, en TEA una de las cosas que te dicen es que no preparan periodistas sino comunicadores. Claro, exactamente. Bueno, tuve muy buenos docentes en TEA, Fernando Blanco, muy buenos. La verdad que me exigieron a full, como si fuera de verdad. Hacíamos radio Claro. de verdad. Por más que salíamos ni siquiera por internet. Como si yo fueras un profesional. Claro, digamos. nadie te grababa encima porque no había. Era cinta abierta o disquete Claro, sí, sí. para grabar en esa época. Claro. Año 98, te estoy hablando. O sea que hacíamos radio, pero hacíamos en serio. Hoy o en sea, día los chicos que estudian ahí en TEA ya tienen una radio en internet. O sea, cuando están estudiando ya salen en internet, ¿no? Qué ¿O sí? lindo. No, Ah, la verdad Sí, que sí. me parece que sí. Nosotros con Tommy tenemos un amigo, Nicolás Arnedo, Ajá. por si está escuchando. Bien. Se recibió de periodista deportivo en 2017 o 2018, no recuerdo bien. Y tiene tuvieron un radio. programa de radio que es de ahí de la facultad. De la facultad. Está buenísimo, te digo, meterte en los medios, Sí. quitarte el miedo a hablar, a transmitir lo que vos decís. En TEA te enseña a hacer, perdón la ignorancia, ¿no? Pero soy un inexperto. ¿Te enseñan para televisión y para radio, ambas Y cosas? para gráfica. Ah, para tres cosas. Sí. Te enseñan todo, Sí, lo que sí. sería comunicador. Claro. Podés Y vos para arrancaste en cualquier TEA. cosa. Tus primeros... Mis primeros pasos de periodista en TEA, sí, muy lindo, muy lindo. Y escribíamos en el diario, en Domingo. Sí, hay un diario Hay un ahora. matutino, era un diario de TEA. de TEA. Sí, siempre. Y siempre también trabajando, metiéndome en algún programa, poniendo plata de mi bolsillo para trabajar y hacer proyectos. Me acuerdo del primer programa cuando salimos de TEA, Las Voces del Mundo. Recorríamos, sin movernos de casa, pero íbamos a entrevistar a portugueses que vivían en Argentina, italianos que vivían en Argentina, para hacer el programa sobre Italia, españoles, venezolanos, de todo. Te digo que estaba buenísimo. Estaba bueno. Ese programa me encantó. Sí, muy lindo, mucho trabajo. Y eso fue tu primera participación en radio, bueno, tu primera incursión en la radio que hiciste en el 89. Ni siquiera medio habíamos jugando, nacido ¿no? nosotros, Tommy. Me- No estábamos ni en no, los planes de no. nuestro padre. Medio jugando, sí, Y- la verdad y- que sí. y Tengo audios en cassette de esa época que tiene guardado un amigo que trabaja en Tex Sports, que estaba en esa época con nosotros.
Gonzalo Pérez Delgado, que le mando un fuerte abrazo, si está escuchando también, porque lo puse ahí en las historias a ver si alguno se prende y se engancha. Seguramente. Y él tiene recuerdos de esa época en cassette, de mi primera radio. ¿Y en televisión? Y en televisión es un mundo muy diferente. En televisión, creo que la primera vez fue con Patricia Sangenís, que acá estuvo Alejandro. La hermana de Alejandro. Sí. La doctora Patricia Sangenís en su programa Deporte y Salud. Tenía que leerles unos carteles también que nombraba ella, era mucho, entonces ella iba leyendo algo, yo iba leyendo otra cosa. Y le gustó tanto, como lo dije, que me puso una cámara cuando leía, ¿viste? Y dije, oye, bueno, salí. Sí. Y sí, la cámara causa impresión. Pero vos sabés que doy clase en colegios y mis alumnos me dicen, te vi en la tele, profe, te vi en Canal Metro, te vi en Magazine, te vi... Mirá, no sabía que era periodista y locutor. Sí, tesoro, hace muchos años. Pero la tele te da una exposición Claro, que la increíble. O sea, tus mismos alumnos te ponen allá arriba. Me pone, sí. O sea, como que ya cambian su visión sobre tu persona. Es increíble, Es increíble. es increíble. Y me lo dio la televisión. Quizá vos decís, bueno, estaba en Continental y nos escuchaba gente del interior del país y muchísima gente. Era una época donde nosotros teníamos unos contestadores automáticos en la radio, que no hace mucho estaban, que la gente llamaba al teléfono, cosa que vos no decís ya el teléfono Claro, de la no, radio. no. Llamabas al Un teléfono WhatsApp de la mandaban. radio, claro, WhatsApp, como el WhatsApp. Bueno, vos veías que empezaban a caer los llamaditos y empezábamos a las 6 de la mañana del domingo. Lindo, levantándose a la mañana y Fernando Menéndez. Y un eso genio. era al azar, elegían cualquiera. Obvio. Y empezaban a caer los mensajes uno atrás del otro, increíble. Olavarría, Raucha, Ayacucho, Tandil, Balcarce, Lobería, y toda la gente que te quería y... No, era increíble. Y ahí hacía, y después me especialicé en educación. En educación, En educación. desde el lado de vista periodístico, ¿cómo? Sí, desde el lado de vista periodístico, como todos los temas forman parte de nuestra calidad de vida, tienen que ser cambiados con educación. Por ejemplo, el reciclaje empezó por educación. Los cambios en educación vial, valga la redundancia, pero que se respete más las multas de tránsito, tiene que venir por educación. Entonces ya mi hija va atrás en el auto y va diciendo, papá, vas a 70, y ahí del cartel decía 60. ¿Viste? Entonces... me parece que es un También cambio. con el cinturón de es seguridad. Yo me acuerdo importantísimo. cuando El era cinturón. chico que el cinturón no me lo ponía. Sí. Es más, le voy a contar algo. Le voy a hacer un Confesiones. En vivo. Saben que igual en Capital Federal nosotros en ese sentido como es más estricto el tema. Porque yo, por ejemplo, le voy a contar. Acá se empezó a usar el cinturón y bueno, yo no me lo ponía el cinturón como que mis papás tampoco me lo decían porque no era algo tan natural. Me parece que es algo bastante más reciente. Y bueno, entonces yo me empecé a poner el cinturón. Y cuando voy a Paraná y me pongo el cinturón, mi tía abuela, que me tendría que haber cuidado en ese momento, me dice, ay, qué porteño que sos, te pones el cinturón. Igual, ¿Viste cómo a veces lo que déjame uno- interrumpirte, el tema del cinturón acá en Capital, si bien fue tarde. Yo que vengo de Córdoba, en Córdoba ya hace bastantes años que no solamente adelante, sino atrás. Ya hace fácil 10 años que era obligatorio. Claro. Obligatorio. El casco también. Primero Casco en moto eran también. los de adelante o los... Acá en su momento eran los de adelante y ya allá en Córdoba ya era Acá en su momento adelante creo y que- atrás, y lo de las luces prendidas en el día también Ujú. fue Sí. antes en Córdoba. Sí. Bueno, el respeto a las autoridades. Hablando de Córdoba, te matan con las multas. Te agarran por todos lados la caminera. Son muy estrictos con Son con durísimos, tránsito. Sí. son durísimos. Y ahí tenés lo otro, ¿no? Vos Claro. decís, ¿son recaudatorias o son, O son para- educativas? Claro, exacto. Totalmente. ¿No? Ahí tenés ese juego. Yo creo que algo que también la sociedad avanzó mucho, como el ejemplo que daba Tommy, en cuanto a la educación, fue en el tema del cigarrillo. También. Creo que es un claro ejemplo de cómo la sociedad evolucionó mucho. Antes, en un bondi, ibas en el colectivo y tenías gente fumando. Sí. Hoy nos Puede ser parecería su a todos, educación, muy bien. Incluso hoy en nos los parecería aviones. a todos una locura ver a alguien fumando en un colectivo. En una clase. En Yo una- me acuerdo en TEA que quise terminar el secundario, ahora no fumo más, gracias a Dios. Pero quise terminar el secundario para ir al fondo de todo y prenderte un pucho en Claro. en el aula de la facultad. Increíble. Se Hoy- prendían un pucho en el aula de la facultad, no te creo. Obvio, ni ventana había. Antes se fumaba Uno. hasta en los aviones. Bueno, en los claro. aviones el sector del fondo era el sector fumadores, un lugar que está encerrado, Y los está restaurantes. encapsulado y la gente fumaba. Ir a los restaurantes del sector fumadores, no Sí, sí, fumadores. sí. El Eso- alcohol, Sí. quién maneja. Hay muchas, pero muchos. En cada tema Sí. que tocas
el tema de política, por ejemplo. Sí. El voto, el comprometerse, el saber cuándo te toca. Bueno, hoy los chicos a los 16 años pueden votar. Sí. Aparte, Entonces- fíjense que cada vez, a medida Sí. que van pasando las elecciones, cada vez el nivel de gente que va a votar en el padrón es mayor. Si bien, si bien es obligatorio ir a votar en Argentina, hay mucha gente que no va a votar. Cada vez es más la gente que va a votar. Propone cualquier tema y yo trato de que la arista que yo lo miro tiene que ver con Claro. el tema educativo. Claro, sí, Y sí. ahora la manera de aprender es muy importante también, porque vieron que uno ve las películas de los años 50, 60, que no tenían ni internet, digamos, y tenían una concepción del mundo totalmente distinta, ves que eran sentados mirando un pizarrón y la maestra hablando. Y hoy en día no cambió mucho eso, y como un mundo que avanzó tanto tiene el mismo método de aprender, donde tenemos muchas más distracciones. Distracciones, pero que también puede ser beneficio si se aprende a utilizar, ¿no? Por ejemplo, las computadoras o el celular mismo. Yo utilizo el celular en el aula, pasamos de tener 7 diccionarios que había en la biblioteca O sea. a ¿cuántos alumnos somos? 32. Listo, tenemos Un 32 celular cada diccionarios. celular. Es verdad. Un Totalmente. diccionario por celular. Pero yo creo que quedó atrás eso de entraba la maestra y apaguen todos los celulares. O sea, no se podía usar el celular en su momento. Ahora no sé si sigue siendo así. Yo Y conmigo no, por, pero bueno. por eso. Pero es queda- una distracción también, ¿eh? Claro, o sea, hay que saber diferenciar en qué punto es una distracción y en qué punto sirve para estudiar. Sí. Yo creo que está bueno como herramienta de estudio, es excelente, pero hay que ver si los alumnos no se exceden también, porque bueno, ya sabemos cómo somos. Los Y- límites son difíciles. Exacto, exactamente. Y es como un arma de doble filo, ¿viste? Vos la podés usar para cortar, no sé, un cuchillo. Vos lo podés usar para cortar una manzana o para apuñalar a alguien, Claro, ¿viste? Lo podés exactamente. usar para dos cosas. Si se aprende a utilizar, Como yo creo que en su podría momento tomar- lo de las notebooks. Claro, exacto. Claro. En el colegio, yo me incluyo, era más para jugar a los jueguitos Ah, que para estudiar. claro. Es más, te diría que para estudiar no se usaban porque las dieron, pero no había wifi o internet en el colegio. Entonces no la podías usar para Claro. nada. Claro. Sí, para un Word, ¿no? Si te tuviera que preguntar, el mejor día de tu vida como periodista, ¿cuál pensás que podría ser? O el mejor, o bueno, uno de los más alegres, no vamos a ser tan contundentes de decir el mejor. Uno de los mejores. Que te Habían- hayas sentido que pleno. Sí, habían destituido a Aníbal Ibarra en el juicio político Por Cromañón. post-Cromañón. Nos costó muchísimo conseguir la entrevista. Yo era uno de los productores. Y además, una vez que conseguí tenerlo del otro lado, me dicen, presentalo, Adrián. O sea que lo tengo que presentar como el jefe de gobierno destituido por la Asamblea Legislativa del Consejo Deliberante. Un notón. O sea, salimos en bastantes lugares. La primera nota que daba era con nosotros en Radio Palermo. Con el doctor Miguel Ángel Pierri. Polémico, pero nos metía en un programa periodístico a full. Ese estuvo muy bueno. Ese día me encantó. Y después otra entrevista con Eduardo Dualde también. Siempre político, ¿no? Sí, claro. Pero después tengo alguna ¿Y del tuviste espectáculo. algún, ya sea entrevista o nota, más por el lado peligrosa? Viste, no sé, hay gente, por ejemplo, que va y entrevistó, ponerle el periodista al Chapo Guzmán. Si entrevistaste al Chapo Guzmán ya, no, por ejemplo, sos muy grosso. No tan riesgosa, pero en menor grado capaz habías tenido algo. No, hicimos radio en Fuerte Apache. Que FM Esperanza. No me joda, ¿eh? Claro, era para hacer de día, era de 5 a 7 de la tarde. Depende, en invierno a las 7 de la tarde era complicado Está salir al de nivel ahí. del Chapo Guzmán. Claro. Sí. FM Esperanza enfrente de los monoblocks, pero no era peligroso. Estábamos ahí, había un compañero que vivía a 10 cuadras, o sea, era de la zona. Para nosotros éramos chicos, quinto año de la secundaria. Y no era peligroso, pero después nos dimos cuenta que sí. Pero el periodismo puede llegar a ser peligroso. Sí, sí. Vemos casos de periodistas que los mandan a cubrir, no sé, las guerras, o los tipos están en el medio del campo de batalla cubriendo con una cámara y dicen, nada, están todos locos. Tenés razón, yo estuve ya tengo las anécdotas que le tengo que rebobinar, pero está buena. Claro. Estábamos en Constitución, con ollas populares, viste, la gente estaba empezando a poner la comida, estaba el agua caliente, entonces viene la policía y dice, chicos, córranse porque esto lo vamos a Claro. sacar. Los medios que estaban en vivo dan un paso adelante, o sea, se meten en el medio del fragor, del lío, y los que estábamos grabando
No, fuimos atrás, al lado de la policía. Empezaron a revolear las ollas con agua caliente para todos lados. Los pibes que estaban en vivo se empezaban a Están quemar. tirando con de todo. Están tirando con de todo, decía el de Crónica. Claro, yo como no estaba en vivo, no tenía la responsabilidad de transmitir, me corrí y me puse al lado de los policías. Ese sí fue un momento... No, la verdad, hay periodistas que es admirable porque se juegan Sí, su hay- cuerpo. Hay notas, hubo un periodista, ponele, que fue a la Franja de Gaza en su momento, Claro, bueno, por ejemplo. cuando estalló la guerra. Me tocó, por ejemplo, entrevistar a Juan Bautista Segons, el presidente de Fundación Rugby Sin Fronteras, que se iba a Israel justo cuando había iniciado un conflicto con Palestina. Entonces, él se estaba enterando en ese momento, estaba en el aeropuerto y empezó a despedirse de su familia al aire. Él lloraba y nosotros en la entrevista llorando también, porque claro, no sabía si iba a volver. Él iba en función de paz, va a ser un partido entre israelíes y palestinos, y la verdad que se nos cortaba la voz. Mira, me pongo a recordarlo y me da piel de gallina. Y claro, me emocionaba de escucharlo a él, despedirse de su mamá, que esto siempre lo quiso hacer. O sea, una nota súper emotiva, casi al borde de las lágrimas, ahí a full. Sí. A full. Sí, muy tenso. Muy tenso, muy tenso. Tengo Bueno, momentos emotivos también para más adelante. Momentos emotivos Momentos también. emotivos Bueno, lindos. estaría bueno analizar el periodismo. Sin ir más lejos, por ejemplo, en México los periodistas que denuncian cosas con el narcotráfico, qué sé yo, pueden aparecer muertos. O sea, como un periodista comunica ideas Bueno, tenemos a José Luis y, Cabezas acá y también. toca, claro, que Fondo tocan periodista. intereses fuertes. Sí. ¿Quién mató a Rosendo? Sí. Es un libro también muy famoso. Si estuviste en TEA, capaz que te lo hicieron leer. Y no me acuerdo. De Rodolfo Walsh, que también habla las penurias de un periodista que falleció. Bueno, en la época de los militares también. Bueno, mucho Alfredo Sabrán. mucho Es el perseguido. caso Claro, es el caso en de nuestro país. José Luis Cabezas. ¿No? Sí, hay de todo. Ya estamos de vuelta. Me parece que cuando estábamos hablando nosotros acá muy entretenidamente con Adrián, habló Mauricio Macri. Dijo lo siguiente: los mercados hoy dudaron de la Argentina. ¿A qué viene esto, Adrián? A ver, vos que sos periodista, debés estar en tema. A ver, sí, no soy económico, pero a ver, la gente puso, y los grupos empresariales ponen plata en las LELIC, que son las letras de los bonos del Estado. Entonces, la saca de pesos y compra dólares. O se van. Por del esto país. todo lo del riesgo país hoy que vimos, ¿no? Bueno, que aumentó claro. el riesgo país, aumentó el dólar. Viene por ese lado. La volatilidad que te da el riesgo país es que sos 940 veces más riesgoso que Estados Unidos. Es un Claro. índice que pone el JP Morgan, un banco norteamericano, que tiene que ver con el riesgo cero, que es Estados Unidos. Entonces, que crezca o baja... Igual no me aumenta el sueldo cuando baja el riesgo país. O sea, ¿no? Esto no es para vos y para mí. Esto es para... Ni siquiera es para el pequeño ahorrista, te diría lo que pasó ahora. Es para gente que maneja, son para empresas, multinacionales, fondos. Y para las famosas inversiones. No, claro, nosotros conocemos los fondos buitre, Claro. pero hay muchos fondos de inversión que vienen a depositar su confianza en Argentina. Lo principal que está cambiando es la confianza. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos de inversiones están sacándole la confianza a Macri. Por eso dijo que los dudaron de Argentina. Claro. Dudaron de la confianza de que siga Macri, dudaron la confianza de que paguemos... O capaz dudan de la confianza de que si viene Cristina, si Argentina va a pagar la deuda con el próximo gobierno. ¿Qué con, pasa? con el que sea. Con el que sea. ¿Qué pasa si sube Cristina? ¿Qué pasa si se queda Macri? ¿El gobierno paga la deuda o entramos en un default? Todos hablan de que Ese hay es el que miedo. volver a reconvertir, recharlarlo, Claro. refinanciarlo. Refinanciar con otro bono. Lo con que pasa el es FMI. que cualquier ahorrista que invierte en un bono no quiere que le refinancien a un bono de 2 años más. Porque el ahorrista también quiere liquidez, quiere plata. Sí. también. El pequeño ahorrista es el que sufre. Estamos El hablando- gran ahorrista Exacto. tiene un seguro que lo va a cobrar Exacto. igual. Lo que vos decías recién, Adrián, de que el riesgo país cuando sube no nos afecta. Es verdad, directamente no nos afecta nada a los pequeños ahorristas, la gente, Sí, los es verdad. transeúntes comunes. Pero indirectamente yo creo que sí, porque toda esa gente que está sacando plata de los bonos, que está vendiendo bonos, se pasa al dólar. Y eso genera una presión muy fuerte en el dólar que hace que suba.
Entonces ahí es cuando nos vemos Sí. afectados. Sube el dólar, inmediatamente sube la nafta, Exactamente. inmediatamente sube el transporte, inmediatamente sube la leche, las tarifas tienen que las tarifas que están dolarizadas Claro. tienen que volver a subir. Y la inflación. Claro, eso Se es genera inflación. más inflación, es una espiral que ¿cuándo se detiene? Entonces, ¿la confianza se la quita el mercado internacional o es el propio gobierno que genera Exacto. otra vez este sistema con los aumentos Exactamente. programados? Es como, ¿a quién le creo? Y yo creo que ya el gobierno mucha confianza perdió, ¿no? Después del día de 28D, el famoso 28D, con el cambio de las metas de inflación, ahí hubo un cambio que cuando habla Mauricio Macri a veces no le creen. Sí, sí, yo creo que está pasando mucho eso. Y uno de los planes que pusieron la semana pasada fue el acuerdo de precios hasta octubre. No le llamaron congelamiento de No. precios, le llamaron precios esenciales. Al mercado no le gustó Nadie nada, le parece. no están. Ah. Vas y buscas, para conseguir la carne tenés que ir al mercado central. Levante la mano quién fue esta semana al mercado central de ustedes. Tenés Nadie que ir levantó la mano. A las 4 de la mañana tenés que ir. Entonces vos decís, ¿es confiable los precios esenciales? Dicen que la semana que viene va a arrancar con todo el programa. Esperemos que sí. Vamos a Esperemos ver. que sí. Vamos a ver. Y ahí está el tema, ¿no? Esto básicamente es la confianza. Sí. No sabemos cuándo. O sea, nos dicen la semana que viene. La semana que viene arranca. ¿Le creemos o no le creemos? Es que, a ver, Habría que ver. pueden decir lo que ellos quieran. Eso, Bueno, ahora- eso es desconfianza, ¿ves? Claro, Habría que ver, claro, claro. eso es desconfianza. Claro, si vos exacto. confiaras, dirías sí, van a estar. Por Claro. supuesto, van a Yo estar. decir, te Confío. puedo decir, sí, yo me recibo. En la carrera dura 5 años, sí, yo en 5 años, en 4 me recibo. De ahí a que suceda. Y tenemos que ver tus años de carrera Claro, anteriores. pero vos tenemos unos antecedentes de tu carrera. Sabemos cómo te fue en los parciales, qué notas tenés. Entonces, vos sabiendo eso, podés saber si en cuántos años te Por vas a ejemplo, recibir. Félix, yo te digo, acá no. en 3 años me recibo, ya sabés que no. Claro. Si querés mirar la confianza de estos Claro, antecedentes, exacto. venimos esperando el segundo semestre desde el 2015. Si miramos los antecedentes de la facultad de Felipe, ¿no? Miremos los antecedentes de este gobierno. Vienen diciendo de que esto va a mejorar hace cuánto. Sí. Entonces, ¿quiénes son los que descreen de su propia palabra? Claro. El mismo gobierno. ¿Para qué lo dicen? Claro. ¿Es comunicacional el problema o no lo consiguen? Decinos vos, que sos el experto. ¿Qué No, opinás? Las dos cosas. El problema es comunicacional porque una cosa es alentar. ¿Quién no quiere que vayamos bien en el segundo No. semestre? Levante la mano. Todos, No, Argentina. todos queremos que nos vaya bien. No sé Ahora, si todos igual. Yo creo que hay un Bueno, grupo. Eso es cierto, que no sé si quieren. todos. bueno, yo siempre muchos años y sobreviví a la grieta por esto, ¿no? También tenés Por- eso, la gente que desea que al país le vaya mal. Por Porque, Ahora, porque metámonos- significa que le va a ir mal a Macri. Metámonos de lleno, ya está, vamos a hablar de las elecciones. Le gusta. Veníamos hablando de economía. Se picó, picó. no, ya está. Se picó. Y- A Estamos Macri no le insinuando creen. eso. Le voy a decir, a Macri no le creen. Pero a Cristina le creen. Porque ahí está el dilema. Cuando Cristina creció en las encuestas, es cuando aumentó más el riesgo país también. O sea, hay una desconfianza en el gobierno, pero también hay un miedo muy grande por las políticas antimercado de Cristina, con la estatización de YPF, que ahora tenemos un juicio que va a haber que pagar 3.000 millones de dólares. Hay un combo, tenemos el otro día, lo tuvimos a Jorge Giacobbe, consultor Sí, político. muy Lo bien. tuvimos No dijo. llamada telefónica el jueves. Te lo voy a resumir, dijo, hay un 35% para Cambiemos, que de los cuales 31 mide Macri. Macri mide menos que Cambiemos. 35% para Cristina. Kirchnerismo. Y después hay un 30% que se reparte Claro. ahí. Bueno, en ese 30% hay un 18% de indecisos. Que cuando tienen que valorar la gestión de Macri, dice que la valora en 2 puntos. Del 1 al 10 en 2 puntos. Y cuando tiene que definir a Cristina, esa misma gente la califican como chorra. Claro. Y ahora el tipo dice, esa gente va a tener Joder. que ir a votar entre Frankenstein y el hombre lobo. Lo dijo Claro. así literal, Literal. nos moríamos acá. Claro, y tiene razón. Bueno, y ahora que hablamos de las elecciones, tenemos una nueva invitada que se sumó ahora hace poquito, Mila Manfredi. Bueno, Camila, ¿cómo estás, Camila? Doble micrófono de, tiene. De doble. prepo Ahí está. Hola, ¿todo bien? Todo bien, bueno, ahora si querés te podés sumar a este debate de las elecciones que bueno, no sé si lo quieren seguir o ya ahora Sí, están... sí, a mí me gusta. ¿Por qué no? Sí, Sí, hay sí, que sí. estar abierto. Falta mucho igual, ¿no? Me gustaría además de hablar de las elecciones, qué propuestas van a tener, Claro. ¿no? Qué ideas. Porque acá parece que estamos yendo a un partido de fútbol, a ver quién gana. Exactamente. Y no, acá el que gana tiene que tener una propuesta para sacar un país adelante, que tiene personas adentro, nada más y nada menos, ¿no? Por ejemplo, salió Labaña como uno de los candidatos a ese 33% de indecisos.
¿Y qué propone? Entonces, es como que tenemos candidatos o candidaturas, pero no tenemos ideas. Y también medio que apareció, entró por la ventana, ¿no? Uno no sabe cómo, de repente apareció ahí en media y ojotas y chancletas y de repente era candidato. No se sabía, no es algo que se viene gestando, ¿viste? Decir No. Macri, Cristina, Massa, Yo creo que apareció en lo último. Sí, Yo sí, creo que sí. lo mandaron a la cancha a la fuerza. Dualde fue, si no me equivoco, fue una Sí. persona que lo candidateó. Él estaba calladito, no decía nada y saltaron del lado del peronismo y lo mandaron a la Cristina cancha. no lo crucificó tampoco. Tampoco, es como que él se vio obligado a salir solito a la cancha. El tema es que todavía el grueso de la campaña todavía no empezó. Entonces, el tema de las propuestas y eso no se sabe bien. Si bien alguno ya se sabe porque, o sea, Macri ya gobernó y Cristina ya gobernó, falta que empiece la campaña a fondo. Lo cierto es que si vos te pones a mirar los números, ya que hablaste de elecciones, tuvimos elecciones. Tuvimos elecciones paso en Chubut, tuvimos en Entre Ríos, tuvimos en Neuquén, tuvimos en Río Negro. Vamos a tener este fin de semana en Córdoba y en Santa Fe. En O sea Entre que- Ríos. En Entre Ríos. O sea, tuvimos test electorales y ganaron los oficialismos generalmente. Sí, ¿no? repitieron. Provincial. todos. Claro, por ejemplo, en Entre Ríos ganó el oficialismo, que no era Cambiemos. ¿No? No. Entonces vos decís, ¿van a darle continuidad a nivel nacional también? Claro. Por ese lado también lo puedes mirar. Ahora, si lo mirás desde el número frío, Cambiemos está muy por debajo de la expectativa de voto. En todos los distritos que Sí, salió. sí. Festejaban el tercer puesto. Sí, sí, sí. Muchos. No, festejaban que no ganaba el candidato kirchnerista. Bueno, sumale eso, si se puede llamar festejo. Es como que festeje que pierde Boca, ¿no? Claro, exacto. Yo soy de River, claramente. Yo también. Claro. Yo también. Yo también. Disfrutan Yo también de soy la de desgracia ajena más que de su Te disfrute. ponen de el su- día, el 28 de junio, creo, ni me acuerdo, el día que descendimos, que lo decimos con gusto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? 26. 26. ¿Y qué vas a hacer? Ya está. Está. Sufriste. Ya está. Lo que no se enteran, y metimos en fútbol también, ¿viste? Lo que Exacto. no pueden soportar es que perdieron contra River. Porque nosotros nos fuimos a la B contra Belgrano. Lo estás matando. Pero ellos se fueron con nosotros, ¿entendés? No, recontra picó. perdón. No nos, Nos no, recontra picó. no nos fuimos. Bueno. Salimos segundo, perdimos y Sí, está bien. Nos fuimos a la B, perdimos. ya está, nos fuimos a la B. Hay que reconocerlo. Por eso los hinchas de Boca que todavía siguen diciendo, siguen reclamando en el TAS. Dale, negro. Yo soy hincha de Boca, la verdad, eso no me gusta. ¿Te imaginas que me el TAS me parece totalmente al vicio, porque sería peor, lo peor que podría pasar es que el TAS diga, sí, la copa es de Boca. No, serían en La van a buscar. O sea, Donofrio viene y le dice, sí, Dale. tomen, acá la tienen. No, se la dan al mellizo. Ah, no está más. Es verdad. Perdón, Tremendo. Qué picante que está. Yo no Hay que sabía hablar de que todos los temas. hay que hablar Sería cualquier cosa si le dan finalmente la copa ganada por Boca, porque aunque me duele en la cancha, lo perdimos. Pero escúchame, le sacó el técnico Huracán. Ahora se fue el turquito Mohamed, se fue Huracán. Alfaro se fue a Boca. Y Boca todavía no arranca. Pero bueno. ¿Arranca o no arranca? Pero no, mentira, arranca hoy- en qué sentido. Y O sea, todavía no se jugó nada decisivo. ahí va. Vamos a ver ahora con la Copa Hasta Libertadores. el momento, bastante Ojo bien, con bien Boca Alfaro. que empató ayer un partido picante. Ayer fue. Sí, pobre Sí, Felipe, sí, lo yo- están matando. yo- ¿Ah, él es de Boca? Yo al No es partido... contra nada, no es contra el hincha No, de Boca. no, yo al partido de Feliz. ayer justo no lo pude ver, pero sí, fue muy aburrido igual. Pero- Vi parte del segundo tiempo. Pero demostró que es un equipo competitivo que va perdiendo 2-0, le empató 2-2. Lo que me gusta de Alfaro es la autocrítica. Sí. Reconoce el error, si ve que planteó mal un partido, lo reconoce, cosa que no hacía Guillermo. Y además campeón Racing, chicos. Ahí sí. Tenemos ¿quién es de Racing en la mesa? Y Yo no. tenemos, No tenemos. un compañero de trabajo que es de Racing. ¿Quién es? Ahora, Adrián, te hago una pregunta. Cuando, Venga. cuando tenés un programa de radio y estás hablando de política y pasaste a fútbol, Sí. ¿cómo carajo salís de eso? No, bueno, primero no diría insultos yo. A diría mí esas me cosas. introdujeron y yo no tengo nada para hablar de fútbol. Claro, tenés No razón, puedo. es verdad. Yo Es verdad. hablaron, se metieron Bueno, en pero es fútbol la y yo me quedé política, la sin- política es así, Mauricio es de Boca. Y se compara todo Se con compara, todo. se compara todo. Así somos acá en Argentina. ¿Cómo salís de ahí? Y bueno, vamos. Es lo mismo que salir de esta crisis económica. Es ¿Cómo difícil, salimos acá? Es difícil. Hay tal que meter cual. un gol. ¿Qué sería un golazo en economía actualmente? ¿Cómo metés un gol si no tenés piernas? Diría No. el gobierno. No. Durísimo.
Chao, lo de acá me chao. Che, que terminamos. Empezamos con el humor negro. Che, tremendo. Bueno, vamos a la tanda para el último tramo del programa. Y acá hablamos de todo. Así que, Fede, contanos la noticia que tenés. Bueno, la noticia de la tarde, de lo que se está hablando ahora un poquito en los medios de comunicación. El médico Cataldo parece que salió no culpable. Fue mediante un jurado popular. Vamos a contar Pará. Sí. No, te iba a decir, ¿quién es Cataldo? No, bueno, pará porque iba a contar eso justamente. Cataldo es una persona que lo estaban robando. En el año 2016 le estaban robando el auto y, bueno, hubo un enfrentamiento, tenía un arma, mató al chorro, digámoslo así, bruscamente. Al delincuente. Al delincuente. Bueno, fue procesado. Varios peritos lo habían complicado porque en las pericias había salido como que disparó de arriba hacia abajo y como a matar, como que Desde afuera del auto. Y 4 disparos. 4 disparos había. No, menos mal que me hiciste acordar de eso. Pero bueno, se hizo mediante jurado popular, que es una forma nueva que hay acá en Buenos Aires, más o menos por así decirlo, de juicios, ¿no? En el jurado, el tema es así, se eligen 12 jurados. El jurado, la competencia que tiene es elegir si sale culpable o inocente. Perdón, ¿no? Jurado popular, ¿cómo se integra? Son personas... Son personas, exactamente. elegidas al azar, digamos. Sí, son personas, te llega una carta a tu casa, te dicen que vas a ser jurado. ¿Y vos podés decidir o es obligatorio? En principio no se mandan, creo, si no me equivoco, a 30 y pico de personas, o 40 puede ser. Me parece que en un primer momento se habían anotado. Como que yo quiero ser jurado. Bueno, puede ser. Y de ese, que se anotaron miles. Puede ser. Sí, Y obvio. de ahí llegaron Puede esas ser. citaciones. Pero para llegar a 12, primero hay varias evaluaciones. Claro. Primero son, si no me equivoco, son 30 y pico o 40 jurados. Después se hace una evaluación para saber si la persona tiene algo en común con los imputados del juicio. Ujú. Después las partes pueden recusar. Recursar significa sacar a uno de los jurados, sacarlo por lo que quiera. O sea, si tiene alguna causa. X motivo. Por Exactamente. ejemplo, yo leí que no podía haber nadie que sufrió un delito hace poco tiempo. Claro. Por la ira que le puede provocar el hecho de haber y Exactamente. tener el, No puedes el estar juicio anulado. involucrado sentimentalmente ni de ninguna manera con el caso. Tenés que ser lo más neutral posible. Entonces, de esa lista de, no me acuerdo si eran 30 o 40 personas, se filtra y se llegan a 12. Que esos 12 son neutrales. O sea, tiene que estar bien chequeado. Bueno, estas 12 personas tienen que estar en las audiencias que son orales. Está el juez, las partes, el defensor, el fiscal. Escuchan lo que está pasando y después tienen que llegar a un veredicto. El veredicto es de culpabilidad o de inocencia. Una vez que tenemos ese veredicto, si sale culpable, el juez pone la pena, no la pone el jurado. Eso es importante que quede claro. En este caso, bueno, El que dicta sentencia es el juez. Siempre es el juez el que pone la carátula del caso y el que dice cuántos años le corresponden de prisión. En el caso de que vaya a prisión, es el juez. Una pregunta. Si el jurado dice que es inocente y para el juez es culpable. No, si el jurado dice que es inocente, no importa lo que... Claro, en lo este que caso, piense el juez. lo que dictamina si es culpable o no es el jurado. Exacto. El juez solo dicta la sentencia. Exacto. Lo que habría que preguntarle a algún abogado es, aparece como no culpable. Viste que es Sí. inocente, Sí. culpable, Sí. pero dice no, No culpable. culpable, Y es exacto. ahí, no, claramente Bueno, no soy para abogado, que no, es nuevo. sí, sí, Seguramente no va a ser culpable, pero había 3. Había homicidio, Sí. había exceso de legítima defensa Claro. y había exoneración o... Bueno, pero eso ya va con lo que hablamos del juez. El juez es el que va a el que decidir decide, qué bien. carátula le corresponde y qué pena va a... Pero a meter. el intermedio creo que tenía 3 años de Puede prisión, ser. o sea que no iba a la cárcel, Claro, y ahí el no iba más a la bajo cárcel. nada, o sea Nada, que exacto. solamente va a salir en Pero libertad. bueno, en este caso fue no culpable, por lo tanto es absuelto, o sea, es Tal inocente. cual, es inocente. Así que bueno, una buena noticia para la gente que... Y el sistema es novedoso, ¿no? Exacto, Por lo menos acá en Igual Capital no es Federal. tan novedoso porque está en la Constitución. Sí, lo Está decíamos en la antes, es evolución. verdad. Se está estilando más ahora, viste que hay métodos que van resurgiendo con el tiempo. Ahora tengo la última pregunta sobre el tema y cambiamos. A mí, por ejemplo, Tommy, no sé, me pasa algo. ¿Yo eso lo pido? No, quiero que me den un jurado popular. ¿O te lo asignan? ¿O cómo es el tema? Le dan la opción al reo, o sea, el reo es el imputado. Le dan la opción de si quiere tener el jurado popular o si quiere ir por un juicio común donde lo juzga un tribunal con 3 jueces. Él puede elegir.
como si fuera Game of Thrones. Y en cualquier ¿viste? caso, Ay, no lo vi eso. Está el estamos juicio. hablando de delitos penales, no estamos hablando de cosas Claro. civiles. No, Claro. en un Nos robamos choque, en un manzanas, accidente de claro. tránsito no vas a poner un jurado popular. Estamos y hablando por de... ejemplo, un violador. Tengo entendido que sí, Si es tendría un que delito poder, sí. penal, sí. Es más, en Estados Unidos es obligatorio el jurado popular. No existe el tribunal como lo vemos acá en Argentina, donde juzgan los jueces. Va directo un jurado siempre, y el juez, el tribunal, es un mero espectador que solamente pone la pena en caso de que se haga culpable. Es así. Claro, como uno ve en las películas, Claro, viste que... claro. En Los Simpsons. ¿Qué Los pasó en Los Simpsons. Simpsons? Eso, el jurado popular está en Los Homero se Simpsons. duerme, Homero es jurado y Sí. queda dormido en el medio del No, juicio. me muero. Fenómeno. Me muero, Se pone los anteojos. Me falta. Simpson y Game of Thrones me falta. Esa no ¿No viste aprobé. Los Simpsons? No aprobé. Muy poco. La verdad que vi la película, pero después nada. Y Game of Thrones menos. Nada. Eso debo, ¿ves? La generación de ustedes. Eso es recomendable, Game of Thrones. A mí Está me la bueno. recomendó Fede y hasta donde voy ahora muy buena. Yo las 2 veces que la quise ver me quedé dormido. No, o sea, No entiende nada. Me la baja, ¿ves? No ¿Ves? entiende nada. Y No, bueno, no, no, no. Y- Mírala. queda a tu criterio. No, obviamente voy a intentar hacerlo. Así que bueno. para linda finalizar, ya vamos finalizando en los últimos... vamos entrando en los últimos 9 minutos del programa y... Perdón que vuelva al tema. Sí. Chan chan. Perdón que vuelva al tema. Pero me sigue preocupando el tema. Me parece que vamos a entrar en algo que nos gusta a nosotros, que son las elecciones. Para mí se puede reflotar. el Otra tema. vez, sí, sí, sí. Se puede reflotar. No, porque saben que les voy a decir una idea que me quedé. Que es de ¿qué es lo que hace que uno termine eligiendo a un candidato o al otro? Por ejemplo, vamos a cambiar el tema de elecciones, no, comportamiento humano. ¿Qué es lo que hace cuando uno entra al cuarto oscuro? ¿Vota con la razón o vota con el corazón? Porque, por ejemplo, yo veo a alguien que... Tenés el fanático de Macri y tenés el fanático de Cristina. Que bueno, el fanatismo, la razón es algo que queda medio en segundo plano a veces. Como que es algo más del corazón, como que tenés la camiseta. Vos sos Adrián, hincha de River, y no te pones a pensar... Sí, como No, con yo el soy- tema de las faltas. Capaz viene uno de Boca y mete una terrible patada. No fue falta, digo yo. Capaz por el Defender corazón. los colores. Claro, por defender los La colores. pasión. Sí. Por eso está buena ahora en el último tramo ya también de las elecciones, cómo va a influir el tema del miedo, la famosa campaña del miedo del 2015, que bueno, al final se terminó cumpliendo gran parte de lo que anunciaban, pero El guadañazo. ahora también ese miedo que antes era una Claro. cuestión de un discurso, de una parte, ahora ese miedo también con todo esto del riesgo país, que es Cristina, que no, vuelve ese miedo ya más directamente tocando el bolsillo. O sea, es como un miedo pero más palpable, digamos, entonces. Sí, la verdad es que... En mi opinión, la gente tendría que tratar de instruirse un poco más en el tema, porque hay muchos también que creen lo que dicen los medios y opinan lo que dicen los medios. No digo que los medios mientan, pero capaz si vos lees bien la información que dicen y conociendo bien, ahí vos con eso que ahora sí sabés, que lo tenés confirmado, podés Claro. decidir a quién votás. Ahora, mirá qué bueno lo que contás, porque hoy llegué a la oficina y tengo un compañero que me dice, viste, el riesgo país más alto de la historia. ¿Cómo que el riesgo país más alto de la historia? No, me parece que no. Y el tipo, así, pero que te diga Tomado. cara de perro y enojado, es el riesgo país más alto de la historia. Después le echan la culpa a Cristina. Yo digo, mirá, yo, viste, no soy tan tajante, sino estoy convencido y mirá, a mí me parece de que fue el más alto de la era Macri. Dicen Y que es bueno. el más alto desde 2014. Bueno, y entonces cuando lo buscamos, por suerte es un tipo bastante sensato, ¿viste? Lo buscamos y dice, no, tenés razón. Tenés razón. Por ejemplo, de los más altos tenemos el de Dualde con 7.720. Kirchner, Néstor, 6.769. De la Rúa, 4.753. Cristina Kirchner, 1965, y hoy llegó a 1.009 con Macri. Durísimo. Perdón, Adrián, te No, interrumpí. hablabas de cómo votar y recuerdo la segunda, la reelección de Carlos Saúl I de Anillaco, porque no se puede nombrar, que la gente votó con el bolsillo. Era el 1 a 1, las cuotas,
1995, ¿qué pasa con esto? Y la gente fue a votar, no con la razón, no con la pasión, la gente fue a votar con el bolsillo. Quería que siga el 1-1, quería que siga el política económica, y preguntabas en los colegios, preguntabas en la calle, ¿quién lo votó? No, yo no lo voto, la corrupción, bla, bla, bla. Y sin embargo, después ganó. No les interesaba si se reventaba el Nadie país. te decía que lo votaba y ganó, Lo pero votaban, pero- caminando ganó Carlito Saúl. Bueno, Yo también- creo que, perdón Tommy que te interrumpí, como hablábamos la semana pasada con Jorge Jacobi acá telefónicamente, hay 35% de cada lado que va a votar con el corazón. Es así. Y después tenés un restante 30%, ponerle un porcentaje vaya para la izquierda, y después el resto es gente que va a votar sin ganas. Bueno, y con el corazón y con el bolsillo. También sin hay ganas. una parte educativa que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a buscar candidatos no Claro. 6 meses antes. Claro. Tenemos que buscar Exacto. candidatos antes, ¿no? En eso tenemos que aprender, por ejemplo, de Estados Unidos, que ya lo están haciendo Claro. para la próxima elección entre Trump y lo que venga. Y lo que venga. Hoy se presentó el primero. Exacto. Entonces, tenemos que aprender cultura democrática. Y que no te gusta, esperá y votá. ¿No? Dejar de lado toda la parte militar y subversiva y golpista. Esto algunos lo llamaban un golpe de mercado, lo de ayer, lo de hoy. ¿No? Tenemos que tener cultura democrática. Saber ganar, saber perder, bajar la bandera cuando perdiste y apoyar al que ganó. Y sobre todo eso, más en el contexto que viene, primero por la sociedad, que no podemos vivir enfrentados hace años, porque ya el que venga, como decíamos, 35 puntos Cambiemos, 35 Cristina, ya son varios millones de personas que van a estar, viste, con el odio que se genera, que a veces, muchas veces, que rompen amistades, familias. Por eso el que venga va a tener que, o si sigue el gobierno, o el que venga, va a tener que saber cómo disminuir este grado de enfrentamiento, porque nos hace mal como país. Y para llevar políticas de Estado a largo plazo, que son las que nos van a hacer bien como país, hace falta un liderazgo que nos una, o que no nos una, porque diferencias vamos a tener, pero sí que nos lleve a todos. Bueno, pero igual eso era lo que se apostaba en 2015 y sin embargo el gobierno se iba apelando a la polarización para esta campaña. O sea, es lo que rinde hoy. No, pero le rinde tanto, le va a rendir a Cristina si llega a ganar, le va a rendir a Mauricio si llega a ganar, o sea, al que gane le va a rendir la polarización, porque hoy está claro que la Argentina está dividida en dos. Claro. Y cada vez más buscan eso, porque la campaña era vengo a cortar con la grieta, Claro. y el último discurso en el Congreso Lo mató. fue grieta full, Sí, obvio. ¿no? Y es una estrategia electoral. Bueno, vamos terminando el programa. Te agradecemos muchísimo, Adrián, la verdad que estuvo súper interesante. Además no parecen inexpertos acá, che, ustedes. Ah, bueno, bien. bien. Muy buenos Y todos, somos comentan, hubo pica, hubo, inexpertos. hubo tensión en No un momento, sabemos mucho, pero sabemos un poquito de todo. Bueno, sí, el periodista tiene que ser así, de todo un poco. Sí, sí. Lástima que en un momento casi le parten el micrófono en la cabeza a Adrián. No, No, ¿por qué? no, no. ¿Por No. ganar una Copa Ya no. Libertadores? Los bosteros se pusieron mal acá. Ahí, acá Vos estaba sos la un verdadera No, grieta. no, yo soy Acá estaba la verdadera acá me cargan porque son todos hinchas de River, aclaro. Pero Bueno, yo gracias, soy Mila. respetuoso. Nada, gracias.